No, buenos días o buenas tardes en la hora que lleguen a ver este video. Hoy les venimos a mostrar un segundo capítulo. Esto tiene que ver con el manejo fitosanitario de plagas y enfermedades, lo que tiene que ver con la fertilización y las podas en el cultivo de fresa. Este trabajo es presentado por Duan Andrei Flores Mogollón y quien les habla Yurani Cerón Martínez. Presentaban docente Javier Francisco Castellanos y a nuestros demás compañeros de la materia de cultivos en clima frío. Espero sea de su agrado. Bueno, compañeros, continuando con nuestro tema, entramos a lo que son las enfermedades, las plagas y el manejo fitosanitario. En las principales enfermedades del cultivo de fresa podemos encontrar el mildio, que es causado por el Phytophthora captorum y que es como una enfermedad vascular que se manifiesta por el colapsamiento de las plantas jóvenes. Tenemos la verticilosis. Esta verticilosis es una enfermedad vascular que se manifiesta por marchitamiento marginal e internervial en las mismas. Tenemos los ovidios. Estos son en el periodo de otoño y pueden atacar produciendo foliolos doblados en torno al nervio central. La podredumbre gris de los frutos, que es que se produce un polvo, una masa algodonosa en los frutos que los desprecia comercialmente, o sea que la gente no los tiende a comprar por esta apariencia. Tenemos la viruela del fresal, que aparecen manchas rojizas en las hojas, y la antracnosis, que es, o sea que sucede en algunos cultivares, es particularmente agresivo. En las principales plagas tenemos la rosquilla negra, la pulguilla azul. También tenemos los gorgojos. Estos gorgojos crean problemas en la corona y raíces debido a las galerías que se originan en ellos. Tenemos los pulgones, que suelen ser frecuentes en el fresal, aunque no ocasiona daños tan graves como los anteriores. Tenemos la araña roja, que es una plaga importante en el cultivo del fresón, por lo que resulta como imprescindible su control periódico. Y tenemos la franquiniela. Esta franquiniela ataca las flores, produciendo, más tarde una deformación de los frutos de las flores atacadas. Bueno, ligado a estos existe una serie de manejos fitosanitarios que hacen que contrarresten estas plagas y que también pueda estar en un mejor cultivo, en óptimas condiciones, y contrarrestar las enfermedades y las plagas que hacen que se afecte este cultivo y por ende su carácter económico. Tenemos la rotación de cultivos. Hay que tener en cuenta que es recomendable hacer la rotación con cultivos de tomate, papa, pimiento, berenjena o cualquier otro de la familia Solanaceae, ya que las enfermedades que atacan estos cultivos igualmente afectan la fresa. Igualmente, los cultivos de la familia Cucurbitaceae, como el pepino, la sandía, el melón, deben ser evitados por estas mismas razones. Tenemos el rastreo y el barbecho. Esta es para la eliminación de las larvas y pupas. Los métodos culturales de rastreo y barbecho del terreno, estos resultan muy eficaces, ya que por un lado destruyen una parte de estas y también queda expuesta como alimento de los depredadores, quienes completan ya el trabajo. Tenemos los periodos de plantación y trampas con flores. Esto es cuando la plantación se hace siguiendo el método del periodo justo para plantar. Esto trae como consecuencia positiva una disminución considerable de las plagas en las plantaciones, principalmente en la de los ácaros. El uso de estas trampas es hecha con flores como el girasol o el amaranto hacia las periferias de los cultivos y es muy eficaz, ya que al ser hospederos de muchos insectos como arañas, mosquitas blancas y pulgones, entre otros. Tenemos la nutrición balanceada del suelo, que se le aplica rica en potasio y en calcio. La calidad de los nutrientes del suelo es de suma importancia, ya que ayuda a mantener los niveles óptimos de pH, lo que coadyuva el control de estas plagas. Y tenemos el control con plaguicidas químicos, ya que en este método debe usarse como última opción. Tiene que tenerse como última opción dentro del control de plagas en la fresa y solo debe aplicarse en un caso ya extremo. Después de haber agotado los recursos mencionados anteriormente, si la situación en cuanto a la proliferación de plagas se sale de control, no queda más remedio que usar plaguicidas químicos. Sin embargo, por ejemplo, algunas consideraciones que se deben tener muy en cuenta. Por un lado, considerar el hecho de que las plagas actúen con mayor fuerza en periodos específicos del año y en función de esto tratar de aplicar plaguicidas que no afecten en gran medida la población de estos insectos benéficos. Entonces aquí tenemos la fertilización de la fresa. Entonces primero es importante aclarar que
Para esto se debe hacer un análisis de suelos para realizar un adecuado plan de fertilización para las plantas, es decir, cuánto me aporta el suelo y cuánto requiere el cultivo. Digamos, por ejemplo, en el suelo podemos encontrar mayor porcentaje de nitrógeno, pero podemos ver una deficiencia de magnesio, entonces hay que corregirlo. Bueno, entonces, también se dice que la fresa es una planta exigente en materia orgánica, por lo cual es conveniente el aporte de 3 kilogramos por metro cuadrado de estiércol bien descompuesto, el cual debe ser incorporado al suelo cuando se esté preparando. También como abono de fondo se pueden aportar alrededor de 100 gramos por metro cuadrado de abono complejo de triple 15. Bueno, entonces aquí observamos 3 tablas. En la primera tabla es absorción de nutrientes en una hectárea por un ciclo de cultivo. Entonces también encontramos unos autores. Entonces yo saqué el promedio en estos 3 autores y entonces de kilogramos por hectárea de nitrógeno necesitamos 250. De fósforo necesitamos 170 kilogramos por hectárea. De potasio 350. Entonces, aquí están los rangos óptimos en la segunda tabla, rangos óptimos de elementos en análisis foliar para fresa. Este permite detectar estados tempranos de desnutrición o carencia de algún elemento antes de que se manifiesten síntomas y realizar ajustes a la fertilización oportunamente. Entonces, para la toma de la muestra flores se seleccionan de 25 a 30 hojas de la parte media de la planta con su respectivo peciolo y estípula. Entonces, para un promedio, un porcentaje del nitrógeno tenemos que es el 3,6%. Para el fósforo tenemos el 0,9%. Para el potasio, 2,7%. Para el calcio tenemos 2,5%. Para el magnesio tenemos 1%. Para el azufre tenemos 0,4%. Entonces aquí ya vienen el cobre, el hierro, el manganeso, el zinc y el boro con partes por millón. Entonces, del cobre necesitamos 4,2 partes por millón. Del hierro, 1 parte por millón. Del manganeso, el 3. De zinc, el 2,5. Y del boro, 1 parte por millón. Entonces, aquí en la tabla número 3 encontramos el manejo de fertilización según las etapas fenológicas. Es importante considerar que estas orientaciones constituyen solo una pauta en razón a que el plan de fertilización debe diseñarse según el clima, la variedad, el análisis del suelo y constantes análisis foliares que permitan monitorear y ajustar los aportes tanto de elementos mayores como de los micronutrientes. Entonces, esta tabla número 3 lo que maneja es manejo de fertilización según las etapas fenológicas. Entonces, en el primer mes, es decir, el estadio 1 al estadio 1-3, necesitamos suministro de riego. Sí, eso se hace para la fertilización, ¿no? 150 centímetros cúbicos por planta y por un día aproximadamente. Plantas con bajo desarrollo, aplicaciones foliares de fertilizantes 10-30-10 con aminoácidos. De 3 hojas desplegadas, suministro de riego 250 centímetros cúbicos, planta por un día aproximadamente. Inicia plan de fertilización, dosis baja de nitrógeno, fósforo y potasio. 15-30-15. También sí, lo que yo no lo dije, pero también es muy importante aclarar que cuando las plantas están pequeñas se utiliza nitrógeno, fósforo y potasio, pero en bajas dosis. Inicio de la floración, suministro de riego 250 centímetros cúbicos por planta por día aproximadamente, dosis medias de 18-6-18 de nitrógeno, fósforo y potasio. Cuajado de frutos y fructificación, suministro de riego 250 centímetros cúbicos por planta por día aproximadamente. Aumenta significativamente el aporte de potasio, calcio y demás elementos minerales. Uso de fertilizantes en formulación 13-10-30. 13-10-40, perdón. Entonces, ¿para qué fertilizamos nosotros? Fertilizamos para que las plantas estén sanas y fuertes y que sean resistentes a enfermedades. Cuando hay deficiencias de elementos, entonces las plantas quedan muy pequeñas y no van a producir, digamos, como la cosecha que esperamos. Van a producir, pero en bajos rendimientos. Digamos, el cultivo de la fresa es un cultivo de consumo directo. Entonces, es apetecible por el consumidor, por el comprador que va a un almacén, es porque, digamos, vea fresas grandes, bien rojas. Entonces, por eso es bueno.
tener un buen plan de fertilización. Y también pues que ayuda a ser resistente a ciertas enfermedades. Bueno, para continuar con el tema nos encontramos las podas. Entonces, poda de estolones. Una vez que la planta produce estolones, se ejerce un efecto limitante en la parte aérea, reduciendo la formación de coronas secundarias. Es importante tener en cuenta que si se permite el desarrollo de estolones, es probable que la planta de fresa se debilite. El crecimiento del fruto se debilita y perjudica la rentabilidad comercial de la cosecha. Encontramos la poda de hojas. La poda de hojas se debe realizar al menos una vez cada semana. Luego de realizado el trasplante es necesario eliminar todas aquellas hojas adultas enfermas y que ya no son funcionales, también denominadas hojas parasitarias, así como los restos de inflorescencia. Bueno, tenemos por otro lado la poda de las flores. Del mismo modo que la poda de hojas, cuando se trata de las flores es necesario eliminar aquellas que se encuentran enfermas, viejas o marchitas. Así se evita que las mismas dañen al resto de las hojas. También ponemos por otro lado que pocas semanas después de la siembra aparecen unas flores pequeñas que deben ser retiradas si la planta presenta poco desarrollo. Solo si esto, y si no, pues no es necesaria esa labor. Encontramos la poda de los frutos. Entonces, únicamente se hace en el caso de que estos presenten algún tipo de fisiopatía para evitar su propagación al resto de las plantas. Un ejemplo es el caso de la podredumbre gris, que es causada por Botrytis cinerea. O digamos por también efectos como antragnosis y entre otros. Entonces encontramos los tipos de podas también. La poda baja, si en algún momento se presentan problemas sanitarios en los cultivos o un exceso de vigor, se deben eliminar las hojas basales, las yemas nuevas y las inflorescencias. Encontramos la poda alta o deshoje. Este tipo de poda consiste en detener el desarrollo vertical u ortrópico. Se realiza cuando presentan condiciones sanitarias adecuadas. Es recomendable para prolongar la vida productiva de la planta, así como para formar tallos vigorosos con ramas fuertes. Las épocas para la poda en cultivos de fresa encontramos invierno y verano. El invierno, una vez llegado el invierno debe realizarse la poda. Sin embargo, hay que tener cuidado de que no sea muy temprano. Puede necesario darle tiempo suficiente a los cultivos para que acumulen las reservas de sus hojas. Y la poda de verano, dependiendo de la variedad de la planta y su velocidad de crecimiento, la poda de verano se puede realizar para disminuir un poco el crecimiento vegetativo. Bueno, como conclusiones tenemos que el cultivo de fresa es un cultivo de consumo directo. Por eso se deben tratar las enfermedades y plagas con productos orgánicos, es decir, con enemigos naturales, es decir, un control biológico o incluso extracto de plantas. O de utilizar un producto químico, hacer un buen lavado de la fruta antes de llevarla a un mercado local o incluso si se llega a exportar. La fertilización en el cultivo de fresa es muy importante, ya que si se llega a ver alguna deficiencia de algún nutriente, el cultivo no va a dar buenos rendimientos como los esperamos y puede llegar a perder la calidad, lo cual causa que ya no sea apetecible por quien no lo va a comprar. Muchas gracias.